Vamos a por 25 años de las bodas de Isabel de Segura y estamos ahora aprovechando este veranito tan extraño y tan raro para recomponer, para reconstruir, para compartir recuerdos. Son muchas las personas que participaron, bueno, no tantas, las personas que participaron aquel primer año, pero sin duda es cuando se sentaron las bases para lo que son hoy las bodas de Isabel de Segura. Así que abordamos otra vez este viaje en el tiempo con estos 5 amigos. Y sin más, pues vamos a ver cómo cada uno de ellos conoció las bodas, qué sintió, qué pensó, qué hizo y quizá un poquito también cómo eso después en su vida se pudo desarrollar. Bienvenidos a todos, es de verdad un placer teneros aquí para componer esa memoria colectiva que al final son las bodas de Isabel. Y bueno, sin más, yo creo que vamos a empezar pues por mi derecha, por Fernando. Fernando, un gran amigo mío, que fue mi compañero en el inicio de todo esto. Sí, lo que recuerdo de los comienzos no es fácil, pero a Raquel yo la conocía de proyectos anteriores y ya teníamos vínculos de haber hecho y de haber intentado organizar otros proyectos y ya teníamos, bueno, ya funcionaba... Nuestra mecánica de trabajo ya tenía una mecánica, o sea, ya funcionaba de alguna forma, ¿no? Y con la excusa de que a mí siempre me ha gustado la música, los que están aquí también más o menos conocen mi faceta de que me gusta escuchar música, y yo siempre tenía acceso en aquellos tiempos a músicas raras, pues con ese pretexto yo me metí en muchas historietas, entre ellas los orígenes de lo que luego serían las bodas de Isabel. Tuve la suerte de conocer a gente y participar antes del primer año. Estábamos ya con el proyecto en marcha, sí, se iba conformando y cada vez lo teníamos más claro. Muy poca gente, 3 personas tan apenas. Sí, bueno, en aquel momento Pepe Sánchez, sí, tú y yo fuimos un poquito los que empezamos Eso es. esa andadura. Nos íbamos rodeando de colaboradores y apoyando entre todos. Creo que se consiguió el inicio, que era importante. ¿Qué recuerdas? Había miedo, porque si no salía es que no iba a salir más. No sabíamos dónde nos metíamos. Tú estuviste en la parte teatral, que es importante porque ayer intentamos un poquito... Luego vendrá Tino, que Tino tiene los papeles, los pseudo-guiones, que además los va a traer, porque dan todo indicaciones y tal. Pero intenta recordar la parte teatral. ¿Tú qué hacías? La parte teatral, en realidad, los que estábamos en la organización teníamos que hacer un poco de todo. Aparte de coordinar, buscar a gente que nos ayudara, asociaciones, los de los toros, caballos, etc. Entonces nos tocaba hacer de todo. Y a mí me solicitaron para hacer de actor. ¿Por qué? Porque no había gente en aquellos momentos, no era fácil conseguir a gente. Recuerda que se consiguió a través de un grupo del instituto, del francés de Aranda, creo recordar, conseguimos un grupo de muchachos que hacía teatro para que nos echaran una mano en hacer la primera representación, porque los 2 grupos de teatro que había en Teruel, que siguen existiendo más o menos, Espantanublos y Mudayán, pues estaban ocupados, les pilló un poco, no sé, no tenían tiempo de... les sonaba un poco raro este proyecto, como diciendo, bueno, pero esto en 4 días, ¿qué hacemos, no? Y a mí me utilizaban como actor, yo encantado, pero claro, no podíamos llegar a todo. Estuve haciendo de personaje el primero y el segundo año, creo. ¿Qué personaje te acuerdas? Pues creo que era el amigo de Diego, el que le tenía que decir que había llegado tarde. Como buen amigo tenías que decirle, mira, chato, lo siento, pero se te ha casado la muchacha. O sea, todo esto sin megafonía, o sea, la gente... Gritando para que se nos escuchara, y muy teatral, claro, con movimientos exagerándolos, para... Más o menos teníamos claro lo que teníamos que hacer, lo que no sabíamos si podíamos estar cada uno en nuestro sitio, en el momento que teníamos. Pero al final se conseguía, improvisando muchas veces. Recuerdo que tuvimos que improvisar un pequeño mesón, que ha seguido funcionando a lo largo de los años, al pie de la Torre de San Martín. Bueno, pues 15 minutos antes no teníamos mesón. Me fui con el director, el que nos estaba dirigiendo el grupo teatral, Zarco, y le dije, oye, mira, que no tenemos ni mesón, ni mesa, ni sillas, ni nada. Pero dentro de 10 minutos por aquí entrará Diego y tenemos que hacer una representación. Venga, vamos a conseguir convencer a los del mercado para que nos dejen una mesa, 4 tarugos y enseguida montamos una taberna. A partir de ahí, a hacer el personaje. O sea que todo muy...
Sí, ayer contábamos lo mismo del funeral, que un cuarto de hora antes con Ángel Solaz, con Mosén Ángel, en la sacristía buscando catafalcos, estructuras, telas. Así fue. Sí, así sí. Bueno, había mucha ilusión, teníamos claro cómo lo teníamos que hacer, entonces los elementos que teníamos alrededor, al lado nuestro, los utilizamos, los aprovechamos al máximo, está claro. Muy bien, gracias Fernando. Luego hablamos un poquito más. Claro. Eduardo, preséntate también. Buenas, yo soy Eduardo Suárez y mi contacto con el tema de las bodas fue a través de una de mis aficiones y pasiones, que es el tambor. Entonces, como ha nombrado Raquel, con Pepe Sánchez y con Fernando, en la Casa del Tambor estábamos en una semana cultural, allá por el año 1996, preparando una exposición fotográfica y de indumentaria, y entonces yo conocí a Raquel en ese momento. Surgieron varios comentarios y uno de ellos fue ¿y vosotros os apetecería, os atreveríais a participar, el involucrarnos y tal? Entonces ahí fue el salto en decir, bueno, pues bien, ¿no? Hablamos con toda la gente del grupo y tal fue el punto que llegamos hasta, es decir, nosotros la percusión era metálica, pues fabricamos los timbales del primer año, los conseguimos, una cofradía nos dejó 3 timbales, pero el resto no los hicimos todos nosotros, es decir, con lo cual para nosotros también fue una labor de aprendizaje el meternos en la situación de luthiers, de fabricar nuestra propia instrumentación. A partir de ahí pues empezaron los ensayos, como decía Fernando, con Zarco, un poco a la aventura, y éramos la banda sonora de todas las bodas. Acudíamos, oye, que tenéis que ir allí, que ahora viene tal escena, tal cual, y vamos pues abriendo, poniéndonos, y como decía Fernando, era todo muy teatral, muy exagerado. Recuerdo que la escena de la muerte de Diego era en el escaparate de Ferran, de arriba. Bueno, el primer año ni siquiera. Un año. Eso fue el segundo. El tercero. Incluso, Sí. es decir, tocar al ritmo pero el primer año... El primer año yo creo, eso sí que nada. recuerdo yo, que en la muerte, para la muerte de Diego, claro, como no teníamos ni megafonía ni nada, pues había que llenar un poco eso. Sí, sí. Y yo recuerdo estar con mis alumnos diciendo, pasa esto, y contestando y tal, y los tambores ahí a tope como creando esa situación dramática, ¿no? Teníamos gente de apoyo, decían, subir, bajar, y claro, no veías nada, pues si te estabas tocando a pie de calle, no veías nada, pues ahora más fuerte, más despacio, más... Sí, esa sensación, pues la recuerdas ahora como, pues no tiene parangón de los primeros años. Y luego, pues sí, también habían cosas, me acuerdo los proyectos que se quedaron sobre el camino, que había muchas Yo no me cosas. acordaba, yo lo comentaba Eduardo, aquel experimento que hicimos de tambores y flamenco, Eso es, castañuelas, sí, no sé sí. qué. Y yo me choca mucho porque cuando ves los espectáculos de Berna con el tema de las jotas y la percusión, dices, mira, Ya si lo teníamos nosotros ya desde hace tiempo, claro, también con Eduardo, con nuestro amigo Eduardo Pizarro, que también estuvo muy presente en los primeros años, y todas esas cosas te chocan ahora cuando te lanzas al pasado. Mira, esto ya se hacía. El caso es que aquellos toques de tambor, que fueron, tal como dices tú, una banda sonora del momento, se fueron sofisticando y Sí. quedaron convertidos en los tambores del funeral, Sí. que es ese toque que se mantiene desde que se creó. Desde el ¿Puedes primer contar año. un poquito cómo se creó? Porque Pues- es una de las bandas sonoras, digamos, Pues actuales. ese toque del funeral es una lenta de Híjar que fue, pues lo que estamos hablando, fue Eduardo, que es uno de los mayores embajadores del tambor que hay en la ciudad de Teruel, el que dijo, bueno, por no hacerlo igual, no, vamos a personalizarlo. Y tiene mucha dificultad porque hay un golpe que no se da, que es el último golpe va libre. Entonces, porque no fuera una lenta de Semana Santa. Entonces, ese punto pues siempre tienes que llevar movimiento. Pues con el movimiento evitas, vamos, Sebas, que es músico, lo sabe explicar mejor que yo, que evitas el golpe. Y es la lenta del funeral. Esa es una de las primeras bandas sonoras ya que quedó instaurada. Luego vendían otras, vendía la Luz del Alba de Lourdes o el Non Nobis más tarde, ¿no? Pero son momentos rítmicos y musicales fundamentales. Y en el caso del funeral, que lo estoy pensando y se me ocurre una carne de gallina.
porque ese toque crea un ambiente y una situación espectacular, y yo creo que es uno de los grandes aciertos. Así que, Nosotros bueno, que estamos en enhorabuena la por calle, todo. ¿sabes qué pasa, Raquel? Estamos en la calle, cuando se oye a lo lejos los tambores, un silencio total, total. O sea, mientras venís que en el funeral, la gente está chu, 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 pero en cuanto se oye un toque de lejos ya, todo el mundo callado. Sí, es verdad. Sí. Una Vosotros cosa- a lo mejor no os enteráis, Una cosa, pero sí, los que es lo que estamos te iba a fuera- decir, que luego hay una cosa que es decir, siempre estás Sí. viendo el espectáculo, pero el que participa en el espectáculo y ve al resto de la Sí. gente, es decir, también te das cuenta de lo que estás generando, porque ves las caras y sobre todo pues en el público infantil, la cara de situación, de peso de la escena, pues se transmite y lo recoges de la gente que está viendo. Pero esa pieza en concreto, el uso del silencio es fundamental, porque estamos acostumbrados a estímulos auditivos y ese toque de boom y se para y luego Es un toque profesional, que como bien dice Eduardo, pues lo recogen en el Ojo Aragón como casi todo lo que tiene que ver con el tambor. Después me metí yo con el tambor un poquitín a aprender, me gustaba, y sigo un poco involucrado. Entonces me he enterado un poco ya de primera mano de dónde vienen los toques, de dónde hemos aprendido todo eso. Sí, hemos venido- Pero era complicado lo que dice Eduardo, pues quitar ese silencio. Entonces es mentalmente, lo tienes que dar mentalmente y para hacerlo bien, pues es con el movimiento con el que te tienes que guiar, sobre todo si la mayor parte de los tambores, como pasa aquí en Teruel, pues algunos sí que saben de música, pero la mayor parte de Teruel pues lo aprendemos de pequeños, de oído y de forma muy natural. Bueno, pues ya que has empezado a hablar tú, Maribel, venga, cuenta tus primeros recuerdos, tus sensaciones. Bueno, pues yo los recuerdos que tengo van con el toro. Ya sabéis que mi marido va en la soga y tal, y pues el primer año no se le hizo nada al toro, se le sacó con la cuerda normal, ellos iban vestidos de otra manera. Pero al año siguiente dije, bueno, basta que estamos en un de esto medieval, habría que hacerles algo a los toros para diferenciar de una fiesta a la otra. Entonces, el primer año les hice una corona de trenza, como las que llevamos pero no me acabó de convencer. Y entonces lo que empecé a hacer fue flores de ganchillo. Al principio las hice de lanas, de lo primero que encontré por casa y eso. Pero después, ya sabéis que los toros tienen mucha fuerza y cabecean y tal. Y dije, pues mira, las voy a hacer de algodón. Entonces las estuve haciendo y al principio también pensé de haberle hecho, en vez de en la cabeza, habérselo hecho en el cuello, pero dije, no, cosa más bonita que llevarlo en la testuz. Y estuve mirando por muchos sitios y en el único sitio que llevan, que yo recuerde, que llevan puestas en la testuz, pues es en una parte de Valencia, en Chiva. Pero no es lo mismo, es otra ornamentación. Entonces lo preparé así y yo creo que a la gente le gustó. Y si algún año me dicen, este año lo vas a poner, lo vas a hacer, y tengo siempre flores en casa porque siempre se estropean y se van arreglando y todas esas cosas. Así es como se... Con esto que cuentas, constatamos una vez más cómo desde una sugerencia que yo o alguien ha podido Sí. dar, cada uno de vosotros habéis investigado, construido, y esta es una gran riqueza. Y las mujeres, o sea, encantada que estés aquí porque en las bodas de Isabel este trabajo silencioso, excepto mi caso, que sí que está un poco más en el candelero, pero ha habido tantas, nuestras madres, hijas, amigas, Sí. hermanas. El primer año salieron sin vestir los de la soga y al año siguiente salieron 2, mi marido y otro más, porque les dije, hay que hacerles que si tú te pones y este también se pone, los demás se van a hacer. Y al año siguiente, bueno, pues todos. Habéis sido las guardianas del rigor histórico en la ropa Sí, y en muchas cosas sí. más. Así que... Alguien venía, oye, yo quiero esto, no. ¿Y qué pensaste cuando se dijo, vamos a hacer en febrero un toro? Ay, a mí me Te encantó. pareció estupendo, ¿no? Sí, porque pasa una cosa, que Teruel se queda muy muerto en invierno, ¿sabes? Entonces, pues no vas a hacer una segunda fiesta, sino una fiesta con lo que es. Y como también, por ejemplo, cuando se celebraban bodas o bautizos o cosas así importantes, siempre se sacaba un toro. Se sacaba un toro, se les daba pan y vino,
a la gente. Y luego se comían el toro. Y luego se comían el toro. Eso es así. Por eso, Era pues así. dijimos, qué menos que no hacerlo como se hacía antiguamente. Claro, y luego ¿Sabes? el que tú captaras claramente Sí. la idea de que era un toro nupcial, que Sí. era un rito de fecundidad, Sí. el pensamiento de adornarlo, de eso... Y también hicimos una cosa el tercer año, con los tambores de nuestra cofradía preparamos, y un cuerno que tengo, hicimos por todo el mercadillo anunciando que a las 4 de la tarde había un toro. Y la gente, las que la seguíamos, parecíamos el Bautista de Amelí. Toda la gente nos oían con el toro, el otro con una vozarrón. Se hace saber que a las 4 de la tarde, bueno, pues todo el mercadillo medieval siguiéndonos. Yo es que aquel día me lo pasé pipa. Yo dije, si esto surge, va a ser fenomenal. Sí, sí, sí. Y así ha sido. Sí, ha sido. Sí. Pues muchas gracias por estar ahí intentando que todo... Bueno, se hace lo que se puede. mejor, claro, sí. Muy bien, Maribel. Bueno, Sebas, preséntate un poquito. Bueno, pues yo soy Sebastián Guitarte y en el año 97 yo estaba en mi primer año en el Instituto Francés de Aranda y Raquel, tú fuiste mi tutora ese año. Y entonces pues nos ibas contando todo lo que estabais tramando y yo ya me dejaba embaucar bastante en todas estas cosas, me tiraba bastante Apuntaba este de barro. manera. Y dije, llegado el día, ya el propio sábado, dije, pues voy a ver qué hay por ahí. Da una vuelta. Y voy a dar una vuelta, que han dicho que nos acerquemos por ahí, que algo. O sea, no había nada. Yo iba armado con mi flauta dulce de plástico, la Honer de toda la vida. Y eso era todo lo que llevaba. Te encontré por ahí a algún lado que estarías pues atacada, como para... Oye, ¿qué hago? Vete a la fonda, que seguro que tenemos algo, y algo me puse ahí en la fonda total. Y me dijiste, pues ahora vamos a la plaza del seminario, coges la flauta, te pones en una alpaca de paja que hay ahí y tocas lo que quieras. algo que suene medieval. Y eso es lo que hice. O sea, aquello, como estaba contando antes Fernando, es verdad que yo llegué y dije, pero si aquí no hay nada. No hay nada. ¿Dónde me pongo? ¿Dónde me escondo? A la alpaca. Teníamos la libertad de hacer lo que más o menos considerábamos oportuno que podría quedar bien. Eso también era un privilegio, Una confianza ¿verdad? total, no se podía hacer otra cosa. Sí, y así pues vi que poco a poco se iba armando, me encontré un hueco ahí en esa alpaca de paja y claro, como bien habéis dicho, tampoco había megafonía. A ver, una flauta dulce tampoco es que... Otra cosa es cuando hay 20 sonando a la vez, pero dices, si toco mucho, igual no se oye, esos diálogos, esos guiones, pues entonces ibas ahí, yo con 14 años, tampoco ni idea de cuándo parar y cuándo no, pero bueno, fue una experiencia muy interesante y a partir de ella pues seguimos todo el recorrido de Diego y la verdad es que enganchó. ¿Qué recuerdas? ¿Puedes describir lo que recuerdes? Porque como ahí tenemos todo eso el recorrido, fuimos directamente al Torico, ¿verdad? Pues, ¿O pasamos por algún sitio? Es que ayer no nos acordábamos. Pues ahí me pillas. Yo recuerdo muy bien la parte en la plaza del seminario y también recuerdo la parte en el Torico que, si no recuerdo mal, sí que se hizo en la caja rural. Pero eso sí, con la escena del balcón en interior, eso sí que lo recuerdo, que no salieron al balcón, no fue en off, fue una escena en off. Y ahí estábamos todos, pues, ay, ¿qué estará pasando dentro? Ahí creando un poco de murmullo, el comentando, ay, pues, ¿y a qué habrá venido? O sea, como creando el murmullo, dando a entender lo que podía estar o no estar ocurriendo dentro. Y eso sí que fue un momento curioso y que también recuerdo. La verdad es que ya el resto del recorrido, la verdad que se me nubla un poco. Luego vinieron otros años muy intensos también
y en el que sí que pues ya poco a poco me incluí en la parte teatral, también en la parte musical, colaborando pues muchas veces con Artesonado o con otras agrupaciones y pues en la danza a la muerte también durante muchos años y bueno, una experiencia. Qué bien. ¿Y el domingo, recuerdas algo? ¿Llegaste a estar o no? Yo creo que sí, pero lo tengo Vale, más no pasa nada. De todas maneras, un poco más de lo mismo, ¿no? A raíz de aquella flauta dulce, luego han ido incorporándose otras músicas. Antes comentabas afuera, ¿no? Que la propia banda... Sí, en el segundo año, ahí ya, sí, les metí en un primer compromiso ya a la banda, siendo un zagal que acababa de entrar, pero el director de la banda, José Martínez Gil, tenía una obra de inspiración medieval, que era Una noche en el Castillo de Mora, y que yo en aquella época decía, es que esto es lo más medieval del mundo que hay. Y en ese segundo año, creo que erais compañeros entonces en el Ibáñez Martín, y os lié un poco a los dos y no sé cómo acabamos el domingo cuando se llevaba los cuerpos al Mausoleo de los Amantes, aún en la Plaza de los Amantes, que aún estaba en la antigua estructura. Pues ahí estábamos, la banda de música, una banda de música que es una creación como agrupación musical del siglo XIX, estábamos tocando una pieza compuesta en el año 91. O sea, que sí, que era de inspiración medieval, pero bueno, fue una manera de incluir también un poco a otra parte. Además era... ese día para la banda, ahora ya hablo un poco desde la banda de música, era justo ese fin de semana nos trasladamos del mercado al edificio del Matadero donde estamos. O sea, que en el año 98, justo el fin de semana de las bodas, hicimos el traslado allí. Luego hubo una reforma y demás, pero se juntó, o sea, la junta directiva de entonces... no les hizo mucha gracia que les metiesen ese follón porque justo que teníamos esa gran mudanza les lié yo para tener que mover todo el instrumental antes de irnos a la carretera de Alcañiz a hacer esta actuación en la Plaza Amantes. La verdad es que eras un chico sorprendente, ahora que no me oyes. Sí, un alumno de esos que vale para todo, inteligente, sensible, artista, en fin. Y bueno, aquí estás. Gracias, muchas gracias. Al ir un poco de esto, por si se me olvida comentarlo en otro momento, de la cosa musical, mi primera intención fue que los dos grupos de jota que había se convirtieran en trovadores. Porque al fin y al cabo el laúd, sobre todo, yo hubiera querido que todos salgan con el laúd. Incluso una vez con Teodoro intenté que convirtiera, esto no lo he contado nunca, una jota aragonesa en una nuba andalusí. Entonces, bueno, era un tema un poco complicado. Claro, el primer año yo no podía exigir mucho, porque bastante la gente con que saliera y participara. Entonces, intenté que hicieran esa conversión, era bastante difícil. El segundo año también se intentó, pero tampoco acababa de salir. Y claro, finalmente cuando ya todo el repertorio se iba definiendo un poco más hacia el aire medieval, pues entonces ahí ya la jota la quitamos. Pero bueno, ellos participaron también el primer año, entonces hicieron una especie de jotas de picadillo entre Azagra y Marcilla. Ahí sí. No sé si os acordáis, en la plaza. Sí. Que luego había una lucha de espadas, creo. Eso es. Sí. Es luchas de espadas que ensayábamos en el Parque de los Fueros porque no teníamos tampoco un sitio donde escondernos. Claro. En aquella época, a ver, de noche, en invierno, cógete un grupo de 4 o 5 personas que habíamos ido a comprar espadas pues a Toledo, alguien se habría ido A Toledo. comprar de las baratas porque no había dinero. Pues seguramente Lola, Seguramente Lola, y luego Puy, yo creo que era la que nos, como había hecho algún taller de esgrima o había asistido en alguna cosa en algún taller de esgrima, pues bueno, a esconderte en el parque, no hacer mucho ruido porque como te viera la gente que pasara por ahí en invierno, poca, en aquella época, allí a espadazo limpio dirían, pero estos están locos, hay que llamar a la policía, ¿qué pasa aquí? Porque son armas, claro. Entonces la aventura el primer año fue total.
y la participación de cada uno de los que estaban por allí, pues cada uno aportaba su grano. Había mucha ilusión, eso es cierto, y creo que funcionó sobre todo por eso, y la historia, que ya la teníamos. Era muy nuestra y Sí. de repente es algo que... Fue la que todo- conjunción. Sí, que todo el mundo... Yo la primera, o sea, yo unos años antes, para mí los amantes de Teruel, tonta ya con Teruel, os lo digo en serio. Pero luego de repente empiezas a encontrar todo el valor que tiene eso, Claro. todo lo que hay detrás, ¿no? Y desde el primer momento, la música y la danza, claro, yo vivo el mundo de la danza. Pero es que también en la Edad Media la gente bailaba mucho y cantaba mucho y se divertía así. Entonces, desde el origen, esos elementos Han prevalecido. han acompañado y han ido evolucionando, claro. Sí, sí. Amado. Bueno, pues no, me lo habéis dejado fácil, entre otras cosas. Soy Amado Godez y mi primer recuerdo está relacionado fundamentalmente con el mundo del toro. Y creo que ahí es, bueno, no concretamente en el mundo del toro, sino que creo que el secreto del éxito de las bodas fue el acierto al contactar con gente que sabía contagiar a gente. No hagamos la comparativa con la situación actual epidemiológica, pero por otro lado es exactamente así. Es decir, que a mí me introduce Eduardo, que es con el que tú habías hablado, para que buscase a la gente que éramos aficionados a correr el toro, y a su vez, pues, yo contagiaba a otro y el otro contagiaba a otro, ¿no? De alguna manera. Oye, mira, se han puesto... Disculpa, que te ¿entiendes? Bueno, pues entonces, ayer hablando un poco de esto también, justamente, yo digo una cosa a alguien, yo entusiasmada, pero si la persona a la que yo se lo cuento, que tiene que contársela a 15, 20, a 5, a 1, no es capaz de transmitir eso, no pasa nada. No, en vuestro caso, Eduardo, exacto, fue así. estaba ahí. O sea, la clave está, lo digo por eso decía que lo habéis puesto fácil, por eso, porque contactas con él, contactas con él. O sea, gente que a su vez tiene una serie de círculos a los cuales va contagiando del entusiasmo y de la ilusión, que además le dice, hacer lo que sabéis hacer. Sí, espontaneidad, esta es la idea y sobre la marcha, ¿no? Improvisar lo que tengáis que improvisar, ¿no? En nuestro caso, poco había que improvisar, excepto que, bueno, pues alguien dijo, no, es que mejor que vayáis vestidos. Dijimos, vale, el traje, no, os lo dejaremos nosotros. Pero eso sí, nada más terminar, tenéis que quitároslo porque después los tienen que llevar los del teatro. Claro, digo, eso lo recuerdo también. Pero así, sudado y tal como vaya, Sí. tal como vaya. Sí. Total que, bueno, ¿y dónde nos cambiamos? Pues en la Fonda del Tozal. Pues a la Fonda del Tozal que nos fuimos, me acuerdo perfectamente de las habitaciones de la Fonda, cambiándonos y diciendo, pero a ver, ¿esto de qué va? Esto que porque era, pues eso, un ambiente fantástico. Y de allí salimos al toro, efectivamente, estuvimos corriendo lo que nos apeteció, lo pasamos francamente bien, porque además, como no había tampoco mucha gente, éramos, y claro, los que íbamos vestidos éramos los que quizá más nos podíamos acercar para que saliese mejor en lo que era la representación. Y de allí nos volvimos a cambiar y efectivamente, nos quitamos el traje y tal como nos lo quitamos ya lo pasábamos a las manos de los del teatro. Entonces, esa imagen no se me olvida nunca. Es cierto que a partir de ahí, o no sé si ya ese año habíamos quedado ya previamente a comer, en la Fonda, antes del toro ya habíamos quedado, nos encargamos una comida y nos reunimos en la Fonda, nos la comimos allí y después de comer fue cuando ya dijimos, bueno, pues venga, vamos a sacar el toro. Y que son precisamente las imágenes que tienes ahora, que tienes alguna fotografía y tal, y te ves allí con Javier Stercos, con Mariano, con José Ramón también estaba, con Miguel Ángel Méndez, Eduardo Pizarro, creo que ha sido uno de los que nos ha contagiado a tantos, ¿no? En este sentido. Esa es para mí la primera sensación que tengo, y ver eso, un teatro de calle que no tenía claro qué es lo que estaba haciendo, pero que se movía por los sitios, porque efectivamente además eran pequeños círculos que se iban abriendo en sitios distintos, pero con el que todavía no estabas familiarizado. Es decir, es como que tu participación era, tú actúas en esto, haces esto, y el resto no sabías muy bien qué es lo que iba a pasar o qué es lo que...
se iba a producir, ¿no? Y creo que el éxito ha sido precisamente ese, ¿no? Hasta que conseguimos poco a poco el contagio comunitario, que se consiguió, efectivamente, no tenemos más que verlo, pero esa especie de comunicación, interrelación entre unos y otros, el haber contactado con personas claves y dejarles hacer y que ellos a su vez buscaran otro tipo de personas, yo creo que fue el germen que hizo mover todo. Ya mi siguiente participación fue directamente llevando a Diego. Con los templarios. Exacto. Pero ¿Cuándo llegaste? ¿Cómo te acuerdas? Es que no lo sé. Yo sí, yo me acuerdo perfectamente. Perfectamente. Además es una de las anécdotas de mi vida también. Era un sábado, no sé, es que no sé si era el viernes, creo que era el sábado por la mañana. Yo no me había ni acostado. Y me encuentro por la Torre de San Martín con un grupo que conocía alguno, Alberto de Tolaza y alguno de estos más. Me dice, oye, ¿no podréis venir alguno? Que es que se nos han, hay que decirlo así, se nos han emborrachado algunos y tenemos que llevar a Diego y nos falta gente. Digo, pero macho, que yo no me he acostado. Que sí, venga, iba bien, ¿eh? No, es que llevaban unas bolsas de plástico con el peyote, la capa y venga, veniros que... Y José Ramón me parece que también vino, Miguel Ángel Méndez y yo. Total, que de repente te ves allí metido y, pero a ver, macho, pero ¿qué hay que hacer? Pues veniros y cogeros el traje y que tenemos que llevar a Dios. Yo no sé si fue no era el primer año, era poco después. Sí, porque yo recuerdo la anécdota de mi vida relacionada con esta fiesta. Yo no había ido nunca a ver Los Amantes, me había negado, porque me habían dicho que el mausoleo era tan horroroso que me había negado en redondo a entrar a verlos. Y claro, es que la primera vez que yo entro a ver Los Amantes, entro llevando a Diego y vestido de templario por las escaleras. Yo alucinaba. Yo decía, ¿pero esto está pasando? ¿Qué hago yo aquí? No, alucinado. O sea, y sin dormir. alucinado. Sin dormir. Imagínate, claro, sin ensayar y con una camilla de la Cruz Roja que se te clavaba en el hombro, como no os podéis ni imaginar, porque ni almohadilla nos daban. O sea, a pelo, clavada en el hombro, es verdad que los años eran bastante menos, con lo cual aguantabas perfectamente, ¿no? Pero es que, os lo juro que alucinaba. O sea, iba subiendo las escaleras y decía, pero esto es cierto. La primera vez que voy a ver Los Amantes y voy vestido aquí de blanco y llevando a Diego a hombros, estaba, de verdad, yo no sé si fue aquello también lo que ya me hizo meterme en vena esto, ¿no? Pero la verdad es que, vamos, encontré un ambiente majísimo y a partir de, vamos, ya antes, pero empecé a participar directamente en la fiesta. Con Rosa, desde el primer momento que vimos que la idea, con mi mujer, que la idea cuajaba, la verdad es que enseguida nos hicimos un traje, empezamos a participar y luego ya dentro del grupo de los templarios, pues toda mi vida he estado prácticamente llevando a Diego a hombros. Entonces a mí, o sea, los tambores del funeral, o sea, me estremecen, o sea, es algo impresionante. El momento de los más bonitos que vivo es precisamente cuando empezamos en el Cristina y empezáis a tocar, es ¡bum! O sea, es una pasada. Con la Torre del Salvador y con ese sonido ya se te ponen los pelos de punta, todo el mundo se calla y esa subida por El Salvador es impresionante, impresionante. O sea, no puede ser mejor tema para esto, desde luego. Ahora que lo comentabas, perdón, sí que recuerdo que con respecto a lo que decía al principio, éramos muy poca gente y los pocos que estabais echando una mano, pero claro, estabais en lo que estabais, cada uno en el toro, con los caballos, con la música y con los tambores y poco más. Sí que recuerdo que cuando has comentado lo de llevar a Diego al hombro, que es cierto que es duro, pues el primer año pues nos turnábamos entre los 4 o 5 que estábamos. Y yo recuerdo haber estado ahí pencando con... pesa el catafalco, y duele el hombro. Bueno, al principio era una camilla de la Cruz Roja. Sí, te sí. Lo digo, que era el hierro puro aquí clavado. Entonces yo también recuerdo haberme venido a la memoria, que yo también recuerdo haber llevado el primer año a Diego. Que no se te caía de milagro. Todo. Y los amigos que nos ayudaban, como tú bien dices, oye, ven que es que necesito, porque no han dormido, porque no dormíamos aquellos. Ya los que estábamos metidos, teníamos que diversificar. Nos convertíamos en varios personajes y nos adaptábamos. ¿Por qué? Porque estábamos metidos ya de lleno. Y cuando me estoy acordando ahora, el primer año cuando muere Diego, que teníais que levantarlo
que a ver, no es fácil, en las películas... No sabíamos cómo hacerlo bien. Todo lo que sea, lo coges pam, pam, pero... Había gente mirando y no se tenía que anotar. Entonces hay que coger el centro de gravedad, no sé qué, tal, tiene que estar coordinado. Que no se nos escurra, se nos caerá, se despertará, Claro. se abrirá... Es que tanto tiempo así, los que han hecho de Diego, saben que es muy difícil esa escena porque no te tienes que mover. No, pero No digo sé- la de cuando se muere el sábado. Ah, el sábado, claro, Que sí. se cae Sí, al también, suelo también. y simplemente Para hay que recogerlo, Hay que a ver cómo levantarlo y hacemos... llevárselo. Entonces, para cogerlo, para que cae el otro, Sí, se claro, asusta, abre los ojos. Tenía Sí, que sí. parecer que había muerto de verdad y teníamos que recogerlo y hacerlo desaparecer de allí. No, pero al Como que final- realmente ya estaba... Al final es verdad que todos los que el primer año... Recuerdo que entraste, se lo llevaron por la calle Arzenbuch, subiendo las escaleras. Escaleras. todo para hacerlo más fácil. Sí. Lo teníamos mínimamente planificado, porque además lo habíamos ensayado ahí abajo en Eso me suena a mí, en el hogar de San estar José, ahí creo, probando. allí en un cuarto que tenían para ensayar el grupo, creo que es Pantanublos, Pantanublos, sí. y allí lo habíamos ensayado mínimamente, pero claro, eso lo contextualizas a pie de calle y se te van todas las referencias. A ver cómo lo hacemos aquí, más o menos teníamos una idea. Y ahí abajo lo hacíamos, pues eso, en un pequeño escenario, ensayándolo durante unas semanas, que tampoco nos dio tiempo a ensayar mucho más. Pero claro, luego cuando te vas a pie de calle, 2 días fuimos a ensayarlo. Pues lo haremos así, venga, pues así, pues lo cojo así para que no se me escurra. Bueno, el caso es que había que hacerlo desaparecer enseguida y que se viera que había muerto Diego y, como tú bien dices, súbelo por las escaleras y escóndelo. Y a partir de allá. Y siempre la duda, ¿en qué momento lo hacemos revivir? O sea, ¿cuánto nos alejamos? Igual, bueno, nosotros porque ahora acabamos en la Sí. casa de la Merced, es muy fácil. Es distinto. Pero si no, ¿qué haces? Te metes en un portal y más cuando todo el mundo va detrás, como el flautista de Melín, y también cámaras Y también está en el morbo, a ver cuándo se despierta y lo Exacto, vemos. a ver si lo pillas, si hago la foto cuando se está... Exactamente. Y yo también lo he hecho. Sí. La verdad es que en todos estos años, excepto, creo que este año no, el anterior hubo un momento, hablo de que se nos caigan los muertos. Sí, no, pero fue en... Pero no llegó a caerse. Al salir de la catedral, me parece, fue Sí, que exacto, Isabel... y se asustó un poco. Varios que dijeron de subirla ya y otro no, y entonces... Sí, Pero bueno, casi no se notó. No. Llevamos 25, 24 años y de momento... no, la verdad es que afortunadamente hemos tenido incidentes serios de importancia. Otro de los, o sea, así flashes, ¿no? Pero recuerdos muy relacionados con la historia, un poco posterior también de los primeros años, que también me marcó y fue precisamente cuando había muchos trajes de la Edad Media y de todo, o sea, de clase media, de clase alta y tal, y yo le insistía a Rosa en que me hiciera un traje de pobre, yo quiero un traje de pobre, yo quiero un traje de pobre, yo quiero un traje de pobre, hasta que al final me hizo un traje de pobre y se los hizo a mis hijos, y la verdad es que esa mañana me lo pasé, pero de escándalo, o sea, salí con los críos vestidos de pobres y era... Aparte de ser la atracción de la feria, Totalmente. pero es que me lo pasé como un enano. Les daban Yo comparto limosna. contigo. Les daban limosna. Sí. Acuérdate, Limosna. amor, y le siguen dando. Yo Los llevaba- todos los años recogen, ¿verdad? Todos los años recogen Era el su paga. único que llevaba comida, que llevaba una longaniza y una bota bien metida dentro y dale que te pego. Mi primer traje fue una manta de llevar muebles, que llevaba unas franjas blancas y entonces la doblamos y esa manta, o sea, tal cual, era la manta con un agujero, un triángulo, y aquello dio muchísimo juego. Con todos los harapos que se iban cortando, pues te cubrías así una mano para... El patrón. Y aquello dio Se muchísimo necesita juego. arte para hacerlo. Realmente para que quede bien. Sí. Claro. No, en este caso no quedaba bien, pero... El patrón no tiene, pero de verdad ese es otro de los momentos que me marcó también, ¿no? Porque además luego seguí saliendo también unos años en el cortejo con los críos y era otra de las imágenes vamos, Bueno, más preciosas. fotos que a vosotros. Ellas y las casi, medinas, bueno, sí, Diego sí. igual, pero... Es otro de los elementos que también hace... a mí es que el cortejo del funeral me encanta, es una de las imágenes. Es el de las beguinas, cuando tocan la campana, empiezan a cantar Sí. los tambores. Es que dices, pero por Dios, esto... No sé si estarán estos cerca del cielo, pero yo estoy debajo de la torre. La verdad es que sí. Sí, la verdad es que todas las músicas que hay, también las canciones de Mari Carmen,
la Buderalba que he dicho antes, la última adquisición en Non Nobis también, aunque está muy orquestado y tal, pero es un momentazo, ¿no? Ha aportado mucho. Entonces sí que es verdad que ha habido cosas que llegaron para quedarse, porque realmente es que recogen tanto la emoción, son capaces de centrar el clima emocional, ¿no? Y son perfectos y claro, ahí están. Y son fundamentales. Sí, otro de los momentos clave que recuerdo perfectamente, que además en cierto modo resistíais, porque vosotros queréis teatro de calle. Los que teníamos que abrir espacios ya, desde el primer momento empezamos a ver que aquello se nos iba de las manos y que la gente quería ver y oír, y si se seguía y fue precisamente cuando ya os lo propusimos y se tomó la decisión de sonorizar y de hacerlo en escenarios, porque es que claro, empezaba a venir aquí un montón de gente, Zaragoza, Valencia, sobre todo Valencia, y ya en las plazas no había espacio para que os pudieran ver en condiciones en todas las interpretaciones, ¿no? Y recuerdo, que no sé ni qué año fue, pero ese debate ya lo teníamos nosotros porque sufríamos a la hora de poder abrir y escuchar los comentarios de la gente. Sí, pero es que es una pena, es que no se ve, es que no se oye nada, es que tal, es que no sé qué. Nosotros íbamos tocando y la gente se nos metía en medio con nosotros. Y esto hay que subirlo a un escenario y ponerle sonido porque es que merece la pena. Y bueno, ahí se dio otro salto más. Ayer hablábamos de esto, de que efectivamente fue así, cuando ya por fin el año ponemos arriba todo y tal. Bueno, los chicos, los cámaras, los técnicos me oyeron ahí hablar de esto, pero de repente un señor se enfadó. Ay, por favor, me empezó a criticar que cómo era posible, yo no entendía nada. Y por fin quedé con él a ver qué había pasado. Y es que resulta que era alguien de un grupo además conocido, muy buena gente, que el primer año Diego se le murió en los pies, sorpresa, y lo recogió, casi lo tocó. El segundo año ya buscó a ver dónde se iba a morir para que se le muriera. Y el tercer año vino un templario y lo echó. Ya tenía cierto derecho, el hombre se había ganado. Teníamos, porque había que, por lo que decimos, ya ¿no? estaba Entonces, bendecido claro, por Dios, era... cada uno... Bueno, lo vive de una forma muy... Pero de verdad, llevaba un desasosiego y yo decía, pero ¿cómo puede ser? Si todo el mundo ha estado diciendo que por favor, tarima, que sonido, que tal, lo hacemos y aún encima se me quejan también. Y era por eso. Claro. En fin. A ver, es verdad que perdía una esencia de Claro, calle, pero calle, llega un momento que ya pero no. la masificación Es ya... como, por ejemplo, el primer año que a mí me sorprendió muchísimo, cuando ya se convirtió de verdad en espectáculo, fue el año de David Sancho, que cuando murió Diego, la gente arrancó a aplaudir. O sea... Ese año era yo Esteban. Eras Esteban, pero no sé si te acordarás. Ese año yo lloré más que Isabel. Yo me acuerdo que yo lloré más que Isabel. Sí, pero es curioso porque los primeros años era todo tan, tenía otra, pero de repente la masificación entre comillas, el escenario, el sonido, pues se murió y de repente la gente empezó a aplaudir. Y yo, la verdad es que tuve una sensación rarísima, ¿no? Sí, pero también es normal, pueden ser o sea, esas... la cosa pues va cobrando otro... Esas fases de evolución en el sentido de que los primeros años nos conocemos todos, incluso con miradas sabes lo que haces y lo que no haces, es decir, tengo que pasar, pues te quitas, es decir, luego ya se va tecnificando, va creciendo y claro, el que viene de fuera, su manera de aplaudir es agradecer lo que ha visto, de que le ha parecido y está a gusto y expresarlo también, es decir, que son fases. Claro, sí, son fases, es la propia evolución del espectáculo, pues como ha ido creciendo, sí que es cierto que si estás dentro de la escena dices, ¿por qué aplauden? Porque se acaba de morir, ¿por qué aplauden? Pero también los ves llorar de emoción, ¿eh? Sí, sí. Porque viven en ese momento, lo están viviendo como nosotros. Sí, totalmente. Y los ves llorar, yo es que los he visto llorar. Sí. Esto no, o sea, no entiende ni Yo de también, raza, ni de idioma, ni de no. nada. O sea, tiene algo... Sí. Bueno, pues, queridos amigos, creo que el tiempo ya se nos va un poquito. Despedimos esta tercera tertulia de amigos, recomponiendo estos momentos tan especiales del principio de las bodas de Isabel, agradeciendo muchísimo a todos ellos lo que hicieron, lo que transmitieron, lo que han seguido haciendo y habernos acompañado en este proceso tan bonito. Así que muchas gracias.